Amigos, hasta ayer este era el billete de mayor denominación en la República de Argentina, el de 1000 pesos argentinos. Pero hoy eso ha cambiado y es que tenemos el nuevo billete de 2000 pesos argentinos, el doble de valor del que hasta hace un momento era el de mayor denominación. ¿Por qué pasa esto? Por la increíble inflación que está teniendo el país desde hace un tiempo para acá. Ahora, para mí como turista no va a ser ya lo mismo que me van a cambiar mis dólares, lo que me dieron ayer, por lo que me van a dar hoy o por lo que me pueden dar mañana. Y es que cada día va aumentando un poco más. Un ejemplo bastante claro es este billete de $5. Por él, hace 3 días atrás me daban 3.700 pesos argentinos. Ahora, si lo cambiase el día de hoy, tendríamos que agregarle 200 pesos más. Y esto haría 3.900 pesos. Este sería el cambio actual de un billete, por ejemplo, de $5. Aunque esto no es del todo así. ¿Por qué? Les explico. Aquí la cosa está complicada y esto para mí es algo muy nuevo. Para nadie es un secreto que aquí en Argentina se está sufriendo de una devaluación de la moneda. Esto debido a la inflación que está teniendo con respecto al dólar. Todo lo que son productos internacionales, las importaciones, están encareciéndose cada día más. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán el por qué es algo nuevo para mí si soy venezolano y ya todos conocen la historia económica de Venezuela, cómo ha sido y cómo está. Y más que yo, nadie lo va a saber. Pero la cosa se complica por lo siguiente. Aquí en Argentina, dependiendo del billete que vayas a cambiar, te pueden dar más pesos argentinos o menos. Y es que no es lo mismo cambiar hoy en día un billete de $5 que cambiar uno de 50. O el más valioso en este caso, que es el de $100. Y es que por el billete de $100 te van a dar siempre más pesos argentinos que si cambias uno de 5 o de 50. También va a ser un factor a tomar en cuenta a la hora de cambiar dinero. Si ustedes van a necesitar bastantes pesos durante su viaje, es mejor que cambien de una vez $100 porque les van a dar más pesos argentinos. Y fue lo que exactamente me pasó el primer día que cambiamos y aquí lo grabé. En estos famosos lugares para cambiar dinero que no son las casas de cambio oficiales. Esto es una situación bastante compleja porque también existen varias maneras de cambiar el dinero y sobre todo también existen muchos tipos de cambio. Bueno, ahorita vinimos a la Plaza Serrano, que aunque no es esta la plaza porque la están remodelando, está una cuadra más allá. El mercadito está justo aquí. Se ponen a vender cualquier tipo de, miren, souvenirs. Estos son libretas, plantas, muchos emprendimientos, miren, arte, libros. Esto es parte, amigos, de la economía informal que hay aquí en Argentina, si se puede llamar de alguna manera. Este mercadito al aire libre lo montan los fines de semana aquí en Plaza Serrano. Fíjense, es todo eso de allí hasta allá, con muchos puestos diferentes. Miren, hasta gorras venden, camisetas deportivas, cosas para el hogar. Fíjense que el primer día que cambié dinero lo hice en una agencia de lotería, que tienen allí un puestico, tú te entras, te cierras y te venden al peso como esté el cambio del dólar blue. Yo estoy usando una página que me recomendaron que se llama Dólar Blue Hoy. Me parece bastante conocida. Una que se llamaba Dollar Today. Lo que pasa es que nosotros siempre le ponemos cosas en inglés. Ahora, esa página te está actualizando todos los días el precio del dólar blue, así como de otros tipos de cambio. Porque aquí en Argentina no nada más existen dos tipos de cambio, el oficial y el dólar blue, que sería el dólar paralelo para los venezolanos, o el dólar, vamos a decir, negro, también podríamos llamarle. Aquí es dólar blue. ¿Por qué le pusieron dólar blue? Supuestamente se dice que es por el color del billete de $100, que tiene así como un cierto color azul, el nuevo, porque el viejo sí es más verde. Y entonces, al parecer, por eso le pusieron dólar blue. Ahora, con los tipos de cambio, esto sí que está complicadísimo y se los explico con una pequeña tabla que va a aparecer aquí para que vean todos los tipos de cambio que existen hoy en Argentina. Y perdonen, pero me van a permitir leer porque son tantos que es imposible aprenderse toda esta información. Fíjense esto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tipos de cambio diferentes. Está el dólar oficial,
oficial, que es el tipo de cambio que indica el Banco Central de aquí de Argentina. Está el dólar ahorro o solidario, que dice que es una divisa que se obtiene quienes compran el oficial para ahorrar o para hacer turismo. Y con este puedes adquirir hasta $200 mensuales. Existe el dólar tarjeta, que también es llamado turista y es el valor quienes utilizan su tarjeta para pagar servicios en dólares o consumos durante sus viajes al exterior, hasta un tope de $300 mensuales. Está también el dólar Qatar, que dice que es un tipo de cambio que se aplica a aquellas personas que tengan consumos mensuales mayores a $300 con tarjetas de crédito y de débito para pasajes al exterior y paquetes turísticos al extranjero. Y esto se debió a que muchísima gente se estaba yendo para Qatar para ver el juego, bien invertidos esos reales porque ganaron el mundial Argentina, todos los argentinos que fueron para allá, imagínense ustedes. A este hay que sumarle el tipo de cambio oficial, el 30% del impuesto país y un 45% a cuentas de ganancia. Hasta aquí es igual al dólar tarjeta, pero también se le debe añadir un 25% más a cuentas de bienes personales. Cada tipo de cambio le van a incrementar un impuesto diferente mayor. Ahora también está el dólar Netflix, que es la cotización que se realiza para pagar los servicios de streaming de videos y música de proveedores al exterior, por ejemplo las aplicaciones de Spotify, de HBO, de Netflix, y a este se le llama dólar Netflix. Pero estos tipos de cambio también son por parte del gobierno para poder controlar diferente dependiendo del rubro, dependiendo del servicio que se va a adquirir. Y esto es algo, como les comento, súper nuevo, porque en Venezuela no había ningún otro tipo de cambio, o por lo menos no tantos como estos. Otros tipos de cambio diferentes, por ejemplo, está el dólar Coldplay, sí, como la banda, porque aquí la banda hizo muchos conciertos, fueron como unos 10 conciertos me parece, entonces tenían que controlar eso. El dólar Coldplay dice que también es el dólar cultural y es la divisa diferencial para el pago de artistas del exterior que vienen al país. O sea, todo aquel artista que viene a hacer algún evento acá, le van a pagar el dólar con esta cotización. Para conocer su precio al dólar oficial hay que sumarle el 30% del impuesto país. Esto significa que para las productoras será más caro contratar a los artistas y ofrecer servicios culturales internacionales. Y además es posible que genere un aumento en las entradas de los espectáculos. Las entradas a los conciertos van a valer más dinero que cualquier otro servicio, ya que lo tienen que calcular a este dólar, al dólar Coldplay. Ahora, ¿por qué el gobierno pone tantas cotizaciones de dólar? Es porque el gobierno puso una restricción, un cepo para la adquisición de dólares. Entonces ellos controlan a quién le van a dar dólares, para qué se van a utilizar y a qué tipo de cambio lo vas a pagar. Entonces esto hace que los diferentes productos y servicios en el país tengan un precio diferente dependiendo del tipo de cambio, del tipo de dólar que sea para ese bien o servicio. Y es que no es lo mismo lo que te va a costar un producto nacional, como muchos de los que van a poder encontrar aquí en Plaza Serrano, a lo que van a conseguir en un centro comercial donde venden productos importados. Inclusive, para mí como turista, tengo un tipo de dólar diferente porque a través de mi pasaporte internacional, o en este caso que no es argentino, yo voy a tener un tipo de cambio de dólar diferente, el dólar turista. Este se cotiza a una tasa más alta que el dólar oficial y para nosotros es beneficioso como turista, pero no tan beneficioso como si fuese a cambiar a dólar blue, porque siempre te pagan más a dólar blue. Esto hace que para mí adquirir los servicios, por lo menos nacionales aquí en Argentina, sea muchísimo más barato y sea oro prácticamente tener dólares en este momento en Argentina. Esto ya se vivió en Venezuela, como les comento, antes que se dolarizara. En este momento en Venezuela todo está dolarizado y está carísimo. Esto encareció todos los productos. En Argentina esto puede ocurrir porque se está rumoreando que quieren dolarizar. Ahora que vienen las elecciones también es algo que más está presente como en las informaciones. No sé si esto vaya a ser lo que va a ocurrir, no sé si esto sea lo mejor, pero es algo que se está manejando. Y como venezolano creo que a veces no es ni lo mejor, dada la situación que se está viviendo hoy en día en Venezuela con el tema del dólar, porque todo se encareció muchísimo y sobre todo pasar de esa fase en la que tener dólares era como tener oro y te daban muchísimo dinero y podías adquirir muchos más productos con los dólares. Ahora no pasa igual. Ahora con la misma cantidad de dólares no adquieres ya los mismos productos que adquirías hace años atrás, y entonces esto pega bastante porque aquel que fue
en una época a Venezuela, cuando le rendían $100 para mucho, y va actualmente, se da cuenta de que ya no es lo mismo y todo encareció muchísimo. Aunque esto de la dolarización en mi país sí que trajo algunos beneficios. Sí que se encarecieron los productos, pero también se estabilizaron mucho los precios y la entrada de dinero que tenía la gente, porque con esto de la hiperinflación, de los cambios de precios todos los días, siempre se perdía dinero, porque lo que hoy vendías a 100, mañana lo tenías que vender a 200, y si no lograste cambiar esos 100 a dólares, para mañana cuando los vayas a cambiar te vale la mitad o menos de la mitad del valor. Entonces regalaste prácticamente el producto, la gente no podía reponer en los anaqueles, en las tiendas, el mismo producto que vendiste, porque ni siquiera daba la cantidad de dinero que tenías para reponer el producto, y perdías. Esto también trajo que las empresas no pudiesen importar productos y los anaqueles se quedaran vacíos. Ahorita vamos a entrar a alguna tienda por aquí cercana para preguntar por algún producto, qué precio nos dan y qué opciones de pagos tenemos. Pero fíjense que en algunas tiendas, como por ejemplo esta, nos dicen que tenemos 3 cuotas sin intereses y lo podemos pagar con tarjeta nacional, o si pagamos en efectivo tenemos un 20% de descuento. El por qué ya les voy a explicar. ¿Qué precio tienen estos? 124.000. 124.000. Si abonas en efectivo tienes un 20 menos. Un 20% menos te si quedan pago en efectivo. 99.200. Ok. Pueden ser pesos o dólares. Pesos En dólares, o como dólares. para que tengas una idea, Ajá. $125.56. ¿Puedes dar un papelito con todo Sí, eso obvio. para ver qué hago? Es que me confuso. ¿A cuánto estás recibiendo el cambio ahí? 7.90. 7.90. Ok. ¿Me lo puedes colocar allí? Sí. Eso sería hoy, digamos. Hoy, porque mañana puede cambiar. Mañana no abrimos igual y el lunes probablemente los precios Pueda cambiar. aumenten, porque viste que Ok. el dólar como entre Sí. de 2 días hacia acá Ok. subió un Va. montón. Perfecto. Gracias. A ver, eso fue un resumen bastante interesante de la economía de este país actualmente. Y como les digo, me viene una especie de déjà vu, porque este tipo de situaciones la viví en mi país. Y nunca quiero que se tomen a mal, ni lo estoy diciendo para hacer comparaciones entre países, sino que simplemente son situaciones similares que estoy viviendo y que viví ya en Venezuela durante bastante tiempo, cuando todavía la economía en Venezuela no se había dolarizado de facto. Yo estuve siempre, como antes de dedicarme a YouTube, en Venezuela durante esos años en el área del comercio, y teníamos que cambiar de precios todos los días, a veces hasta 3 o 4 veces al día, porque el tipo de cambio subía en horas. Entonces lo que hoy valía un precio, más tarde valía otro, en la tarde valía otro, y antes de cerrar valía otro, y al día siguiente cuando llegabas tenías que volver a actualizar. Aquí están viviendo los precios a diario, ahora diferente, porque la chica, fíjense que me dijo que ahorita el tipo de cambio está variando, mañana no abren, y pasado mañana probablemente, que sea día lunes, el precio sea otro, y solo me mantienen este precio hoy. Esos lentes que me probé hoy, si los pago en tarjeta, en pesos, me salen en 124.000 pesos, pero me hacen un 20% de descuento si los pago en efectivo en pesos, y me quedan en 99.200. ¿Por qué sucede esto? Porque evitan comisiones de los bancos que les cobran por pasar la tarjeta por el punto, se evitan ese tipo de comisiones de transacciones, y entonces les sale mejor a ellos recibir el dinero en efectivo listo y ya. Y probablemente, no quiero decir que esto sea así, pero probablemente recibir dinero en efectivo puedan hacer alguna jugada con el tema de los impuestos. Ahora, si lo pago en dólares, me salen en dólares hoy a $125.56. Esto me están recibiendo el dólar hoy a 790 pesos por dólar. Voy a censurar pues la dirección del lugar para evitarles problemas, por si esto trae problemas, pero fíjense que la información me la anotaron acá. Este es el código de los lentes. Hoy, si yo pago en dólares en efectivo, me sale inclusive más barato al tipo de cambio que me lo están recibiendo, pero es apenas la diferencia de 56 centavos de dólar.
Pero lo que sí es que toman en cuenta el cambio, que miren, son 790 el dólar blue y el oficial a 347, como ya les había comentado. Bueno, y como curioso yo me metí en la famosa tienda de internet Amazon para ver en cuánto están esos mismos lentes allí si los comprara por Amazon, y salen en 168 dólares. Inclusive me están saliendo más barato comprarlos aquí que comprarlos por Amazon, que tiene a veces mejores precios inclusive que las tiendas, y aquí no pasa eso. Aunque sí es verdad que esto no va a pasar siempre, sobre todo con los productos importados, porque puede llegar a suceder el caso en que un producto importado cueste el doble de lo que cuesta comprarlo en el extranjero, y esto es por el tema de las importaciones, de los impuestos que se pagan para importar cosas. Y la verdad que vuelvo a hacer hincapié en el hecho de que no quiero que se malinterprete, de que lo vayan a tomar a mal cuando quizás comparo las situaciones que se están viviendo ahorita con el tema de la economía y las subidas de precios, la inflación, con el ejemplo que doy de Venezuela. Obviamente que esto no quiere decir que sea la misma situación, que vayan a pasar por exactamente lo mismo. Claro que no estoy diciendo eso. Las medidas que puedan estar tomando en Argentina pueden ser muy diferentes a las que se tomaron en Venezuela, pero bajo este escenario que estoy viendo en este momento, la situación está igual que en algún momento de ese periodo de hiperinflación en Venezuela, y que yo lo viví muy de cerca. Probablemente esta promoción de papas cheddar más 2 pintas por 4.800 pesos mañana no cueste 4.800 pesos. Ahora, el mayor de los problemas es el poder adquisitivo que está perdiendo la gente con respecto a su salario. Un salario promedio actualmente aquí en Argentina está más o menos un estimado de 140.000 pesos mensuales, pero esto cada vez se hace más bajo. Puedes adquirir menos productos y menos servicios con este dinero a medida que va la devaluación aumentando. Lo que hoy te cuesta 40.000 pesos, mañana te puede costar 60.000 pesos, y la gente sigue ganando los mismos 140.000 pesos. El gobierno ha puesto algunas medidas para paliar esto. ¿Cuáles? Por ejemplo, que las empresas tengan que ajustar los salarios cada tanto, y hay muchas empresas, sobre todo las privadas, que han adoptado esta medida más seguida de lo que manda la ley. Entonces ajustan cada 2 meses los salarios o les dan bonos a los empleados. El gobierno también ha puesto de que, por ejemplo, si las personas ganan menos de 400.000 pesos, pues tengan que darles un bono de 60.000 pesos. Hay muchas medidas en este momento tratando de controlar toda esta situación, pero no todos aquellos que dependen de un salario están siendo afectados. También quienes tienen sus entradas de dinero, por ejemplo, que renten un apartamento, también se ven afectados porque no pueden aumentar los precios de los alquileres como deberían debido a la devaluación, a la inflación. Lo que se hizo fue determinar a través de una calculadora oficial que cada año puedas aumentar el precio del alquiler, pero esto no siempre es así, porque hay algunos acuerdos privados internos entre el que alquila el inmueble y el que lo está rentando, de ajustar cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de la devaluación. Antes te daban un alquiler de un apartamento por 3 años, ahora te la están dando por 1 año para poder ajustar todo el tiempo el precio del inmueble. Ahora, esto que les comenté acerca de que yo como turista, por tener un pasaporte extranjero, puedo tener un tipo de cambio mejor que el dólar legal, para los argentinos que tienen doble nacionalidad, que serán muchos, ustedes pueden ir con su otro pasaporte a una casa de cambio y les hacen el cambio al dólar turista, o esto no es posible. Esa duda me surge y no lo he podido corroborar. Si me dejas aquí en los comentarios, pues ahí vamos aprendiendo. Fíjense que si yo hoy quiero cambiar al dólar oficial me darían 347 pesos, pero si cambiaría a dólar blue son 790, pero si uso el dólar turista me cambiarían a los 642. Fíjense que igual sale mejor cambiar al dólar blue que al dólar turista. Miren, entré a una tienda de gorras entre tanto y vi una de Dragon Ball. Creo que me la voy a comprar, voy a ver en cuánto está primero. Miren qué bonita. ¿Cuánto está esta? 20. ¿Y si te la pago en efectivo? 20. Igual. Fíjense que esa gorra que terminé comprando costó 20.000 pesos. Bastante costosa para los estándares de precios que he pagado aquí en Argentina. Y es que eso es un producto importado. Vimos la misma marca en Andorra cuando estuvimos. Allí se compró una de Naruto, por cierto. A veces me la han visto puesta. Y más o menos... Perdón.
y más o menos costó lo mismo al tipo de cambio. Entonces no todos los productos les van a salir más baratos, como les vengo diciendo. Además que no en todas las tiendas te van a ofrecer esa ventaja de que si pagas en efectivo te van a hacer un 20% de descuento. Allí no nos hicieron ningún tipo de descuento, probablemente porque son productos importados, cuestan dinero traerlos y no les conviene hacer ningún tipo de rebaja porque no les alcanza luego para reponer el producto, así que lo tienen que vender al precio que es. Si le pagaban en efectivo en dólares tampoco podía porque no aceptaban dólares en efectivo, solo aceptaban pesos argentinos. Eso sí, si pagabas con la tarjeta nacional, pagabas el producto en 3 cuotas. Ahora, tomando en cuenta que este billete, el de mayor denominación en este momento, equivalen a $2.50, se está pensando en emitir otro y este acaba de salir. O sea, se están pensando en sacar un billete de 5.000 y creo que si esto sigue así se van a quedar muy cortos porque en un país en el que el billete más grande equivalga a $2.50, imagínense cuántos billetes necesitan para pagar bienes y servicios tan básicos como echarle combustible a tu vehículo. Este tipo de maquinitas van a ser bastante necesarias para contar las grandes cantidades de dinero que se necesitan para pagar los productos y para también empezar a verificar los dólares con que las personas seguramente van a comenzar a pagar más seguido los diferentes bienes y servicios. Y si eso es así, las personas que importan cosas pues empiezan a importar maquinitas que verifiquen los dólares, porque con la dolarización de facto o legal o lo que sea, la gente que no está acostumbrada a manejar el dólar puede ser víctima de estafas. Entonces necesitan cómo verificar los dólares que sean verdaderos, pero tienen que tener en cuenta que también a veces cuando lo pasas por la máquina dice que es realmente $1, pero porque $1 de 100 lo hacen con el papel billete de uno de 5 y resulta que no son $100 ni siquiera. Entonces es un dólar falso pero hecho con papel moneda de verdad, pero con un papel moneda de un billete con menor denominación, que puede ser de 1 o de $5, pero realmente te lo están dando como si fuera uno de 100 y pues pierdes dinero. Así que muy pendientes con eso. Con el marcador, ese marcador que tú le pasas a los billetes, y si pinta de un color es verdadero y si pinta de negro es otro, también tienen que estar pendientes porque si el billete falso está hecho con papel moneda, les va a decir que sí, que es billete, pero no que sea realmente lo que es. Estas maquinitas te dicen si realmente es un billete con papel moneda de verdad y además te dice el valor del billete porque lo identifica. Cuando pasa por la maquinita te va a decir, si es un billete de 100 te va a decir que son $100, pero si pasas el billete y resulta que lo hicieron con papel moneda de un billete de $5 y cuando lo pasas por la maquinita en el número no te dice que es de 100, entonces ese billete es falso. Con esto del dólar blue han nacido pues otras fuentes de empleo y vamos a conocer una muy curiosa, pero para ello tenemos que dirigirnos hacia una calle donde operan y para allá vamos. Por ejemplo, ahorita vamos a agarrar un taxi que nos va a costar 1.990 pesos y ya llegó. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Está aquí cerquita? Sí, estaba ahí un par de metros nomás. Amigos, y hemos llegado a donde quería traerlos y es la calle Florida, la famosa calle Florida. Esto es una calle muy famosa porque hay mucho comercio. Esto lo convirtieron en calle peatonal. En algún momento fue una calle donde transitaban vehículos, pero ahora es 100% peatonal y pues está muy cerca de la Plaza de Mayo. Hay muchos comercios como ustedes pueden ver, pero además lo famosa de esta calle, amigos míos, es que seguramente vamos a encontrar a unos chicos muy particulares con un nombre muy peculiar que ofrecen unos servicios bastante escondidos. Cambio. ¿A cuánto tiene el cambio? 180. 780, sin importar el billete. No, ese billete de 100. El de 100. Los billetes de 50, de 20, de 10 y de 5 se pagan. ¿A cuánto está pagando el de 50, por ejemplo? Y el de 50 ahora te lo puedo hacer a 700. Ok. ¿Cuánto querés cambiar? Voy a cambiar 50, pero mejor cambio 100 porque voy a necesitar en los próximos días. $100. Lo que pasa es que me quedé sin el billete. Tengo que ir al hotel, buscarlo Bueno, y después listo. paso. Te esperamos. 700 el de 50 y 780 el de 100. Va.
Gracias. Listo, chicos, no, de nada. Gracias. Ese señor de allí que tiene su mate en la mano, esta chica que está aquí sentada en la esquina del banco BBVA, están ofreciendo sus servicios de cambio de dinero. Vamos a seguir un poco por acá para contarles un poco más de qué se trata esto. Esas personas que están ahí libremente gritando cambio, 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 funcionan como un tipo de casa de cambio no oficial. A esas personas les conocen como arbolitos. Arbolitos porque pues debe ser relacionado al dinero. El dinero es verde, los arbolitos por lo que tengo entendido son verdes porque soy daltónico. Entonces ellos se les conoce como arbolitos. Me imagino por qué te ofrecen comprarte los dólares. Andan forrados de dólares. No, mentira. Pero debe tener algo relacionado o por el hecho de que siempre están allí parados esperando a que alguien se acerque a cambiar dinero con ellos. Ellos te llevan a unos lugares que se llaman cuevas para cambiar dinero porque son sitios clandestinos, porque lo que están haciendo no es algo oficial, no es algo legal del todo. Fíjense que el tipo de cambio varía, como ya les he mencionado, según el tipo de billete que den. Fíjense la gran diferencia que hay entre el de 100 y el de 50. Si cambias 100 te lo reciben a 780 pesos y si cambias de 50 te reciben a 700. O sea, pierdes 80 pesos por cada dólar que cambies a través de un billete de baja denominación de dólares. Cuando hice mi primer cambio no lo hice tan arriesgado como en un sitio de estos, porque sí es verdad que como no está el lugar ahí como a pie de calle, porque ellos están abordándote en plena calle y te tienen que llevar a un sitio, pues corres el riesgo de que quizás te puedan dar billetes falsos. ¿Quién sabe, no? Corres ese riesgo, siempre hay como un cierto riesgo, a diferencia de las casas de cambio oficiales que te entregan tu papel, llegas tú con tu pasaporte y todo. El tipo de cambio que yo hice sí que fue como en un negocio donde está a pie de calle, simplemente dije necesito cambiar dinero, me dijeron ok, pase para acá como ustedes vieron y pues ocurre como en una parte un poco más cerrada donde hay un poco más de seguridad, te cuentan el dinero y todo, pero no sé cómo será con ellos. ¿Será que hacemos la prueba? Vamos a cambiar algo de dinero. ¿Cuánto estás cambiando? Está 780, chicos. ¿Cuánto 180, quieren cambiar? Sí, sí. $50. Ah, 50 dólares se paga menos. Los dólares chicos acá se pagan menos, sabía, ¿no? Algo habíamos escuchado. 32.500 pesos. ¿Cuánto? Así lo pagamos, 650, No, 32.500. Acá, en todas las casas de cambio, te van a hacer esos precios. Los dólares chicos se pagan menos acá. Siempre te van a hacer así. ¿Es por el billete o por la cantidad? Porque No, si es que no son... O sea, si por ejemplo te doy dos billetes de 50 es lo mismo. No vale como uno de 100. Ah, Acá ok, no vale. ok. O sea, el billete de 100, por ser billete de 100 es que vale más. No son comerciables, trabajamos con lo de 100. Le cambiamos los billetes chicos, pero a nosotros no nos sirve tampoco. Claro. Pero hay una razón de eso. Porque no son comerciables, solo lo de 100. Porque después tú ese dinero después lo llevas y necesitas billetes grandes, supongo, me Claro, imagino. pero no sé. si vos, por ejemplo, te vas a Colombia, te vas a México, se usan normales esos billetes, Claro. pero acá no se usan. O sea, el billete pequeño no lo usan. Claro, o sea, tampoco se usa el dólar acá, pero nosotros trabajamos solo con el billete de 100. Claro. ¿De dónde lo visitas? ¿Colombia? Venezuela. ¿Venezuela? ¿Qué Sí. parte de Venezuela? Bueno, yo Maracay. ¿Maracay? ¿La Sí. Briga? ¿Maracay también? Sí. Bueno, chicos, yo les puedo hacer eso. Aparte, los sábados, la caja te lo paga menos también porque no hay peso, no hay bancos acá. Claro, Sábado y no, domingo no es día no bancario. hay peso. Claro. ¿Quiere aprovecharlo? Cambiamos, chicos. Es que me han ofrecido 700. Claro. Si lo podés conseguir 700, mejor. Pero donde yo trabajo no me lo permite. Claro, claro, lo entiendo. Tranquilo. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Fíjense que él es un chamo que va caminando por ahí, una persona que va caminando por ahí y va ofreciendo el cambio. Nos vio cara de turista y pues nos abordó y nos comentó. Pero él sí que nos explicó un poco mejor la cosa. Y de noche, a las 6 de la mañana, 6 y media que empieza a bajar el sol, se ve el cielo hermoso, así pero bajo, y todas las luces. Tiene una retoma de la Okay. A las Gracias. 6 y media. Gracias. ¿A cuánto lo está cambiando? 780. 780. ¿Y si es un billete de 50? Es un poquito menos. ¿Cuánto? Un poquito menos. Estamos buscando el mejor cambio. ¿Que está bueno el mate? Está bueno. ¿De dónde son ustedes? Venezuela. Ah, Venezuela, Galén. Yo soy de Uruguay. Somos Uruguay. muy materos. 37.500. ¿Cuánto? A 750. A 750. Vamos a darle, ¿ves? 750. Vamos acá. Entonces el club te exige eso. Pasen Claro, por acá. por acá. Hola. Osvaldo, yo le di máxima 750, ¿puede ser? No, claro, en el banco no, te lo toman igual, pero Claro. te pagan a 360. ¿verdad?
Sí, vivimos ya algo así en Venezuela. Sí, sí. Bueno, completada la experiencia de cambiar dinero con los arbolitos en las cuevas. Ustedes vieron, es un sitio bien metido en una galería que estaba acá. Te cuentan el dinero igualito, te dicen a cuánto te lo van a pagar. Pero fíjense que entre arbolito y arbolito puede variar mucho el tipo de cambio. La primera que se acercó nos los ofrecía a 700. Otra persona que se nos acercó nos los ofreció en 650. Y la tercera persona con la que hablamos luego nos los ofreció en 750. Así que imagínense, del primero al último hay 100 pesos de diferencia por cada dólar. En donde yo cambié la primera vez, sí que me dieron el precio que estaba en la página, por ejemplo, de Dólar Blue hoy. Ahora, sí es verdad que estas dos formas de cambiar dinero, o tres en este caso, en las loterías, con los arbolitos, en las casas de cambio oficiales, existe otra cuarta que ya lo hice el día de ayer a través de un amigo, y es cambiar dinero a través de una exchange. Allí pueden almacenar dólares en criptomonedas, ya sea en Bitcoin, en USDTs, y luego venderlos a través de la plataforma. Se cotiza a un precio dependiendo del día y pues vendes los USDT que necesites cambiar y ya luego los puedes retirar en el banco, en el cajero, en peso argentino. Entonces esto también es una ventaja porque a veces la cotización por allí está más alta. Por ejemplo, el día de ayer estaba en 7.90 la cotización, 7.96 aproximadamente, y hoy está en 7.90. Entonces fue mucho mejor cambiarlo por allí, y es una forma que tienen los argentinos de ahorrar su dinero, sobre todo aquellos que ganan en dólares, aunque no todos los argentinos ganan en dólares. Y es que esto es muy importante. Aquí depende de a qué tipo de empresa le trabajes, vas a ganar en peso argentino o en dólares. Hay empresas que tienen dolarizados los sueldos, pero no son todas ni son la gran mayoría. Pero esto es algo que pueden hablar con la empresa y decir, mira, sí, pero trabajo contigo, chévere, me das un contrato como por 3 años, pero me pagas el salario ya dolarizado, que no todas las empresas quieren esto porque obviamente es un beneficio para las empresas ofrecer los sueldos en peso argentino, porque saben que poco a poco se va a ir devaluando y no van a aumentar el sueldo a la misma velocidad que la devaluación. Entonces es una ventaja definitivamente. Aquí las personas beneficiadas son aquellos que quizás le trabajan también a empresas externas pero desde Argentina, y aquellas empresas les pagan en dólares. Aquí sí que están, bueno, bien porque, bueno, mantienen sus ahorros, mantienen su dinero dolarizado, lo pueden mantener en estas cuentas de exchange y pues no se les devalúan sus dólares. Vean este ejemplo. En una casa de cambio común como esta que tenemos aquí en la propia calle Florida, te están recibiendo el dólar a 700 pesos. Fíjense que es menos que el dólar blue, que está en 790 en este momento. Pero algo extraño que ocurre también, que el euro lo cambian a la misma tasa del dólar, cuando el euro debería ser un poco más. Va. Miren, con respecto al tema de los gastos, de cuánto cuestan las cosas aquí, para que tengan una idea de cuán tan poco pueden ganar las personas o para qué alcanza el dinero, si tienes dólares o si tienes pesos, si ganas en dólares, si ganas en pesos. Un alquiler puede variar muchísimo también dependiendo de la zona. En las mejores zonas del centro, en la capital, allí te puede costar un alquiler inclusive en dólares, no, ni siquiera te permiten pagarlo en pesos. Aunque esto no es del todo legal, es lo que han optado las personas de esas zonas más pudientes, más chetas, como le llaman aquí, a las zonas cifrinas, a las zonas fresas, de poder mantener sus ingresos estables. Un alquiler puede estar en $800, en $1,000, en $1,200, dependiendo del lugar. En zonas como Palermo, por ejemplo. En zonas a las afueras, ya ahí varía muchísimo. Te puede costar $125, pero lo puedes pagar en pesos, o te pueden ya costar directamente pesos como tal. Te pueden costar 90,000 pesos, te pueden costar 120,000 pesos, y si la gente promedio está ganando 140,000 pesos, poniéndole un salario bastante promedio alto, prácticamente trabajarías para pagar el alquiler si te quieres alquilar un apartamento tú solo. Así que la gente opta por o una habitación, o compartir, o alquilar entre varios. Una chica me está dando a experimentar, a probar un perfume. ¿De qué marca es? Este es el Bad Boy de Carolina Herrera. A ver, ponme aquí un poco, a ver. A ver. Ah, está bueno, está bueno. ¿Cómo se llama? Este es el Bad Boy de Carolina Herrera. Y acá te muestro uno más, que es el Invictus de Paco Rabanne. A ver,
Ajá, este échamelo aquí para ver. Y entre ese y este, ¿cuál te gusta más? A ver, vamos a ver. Oye, los dos están buenos, pero creo que me gusta más este. Más ese. Sí, Te cuento, está mejor. ¿conoces Galerías Pacífico? La vi ahorita cuando pasé. Bueno, venimos de ahí. Hola, Ok. ¿están juntos? Sí. Ah, bueno, mira, te gusta para vos también. Les comento, estos así en el local van a estar entre 8.000 a 10.000 pesos. Ok. ¿Les parece caro, barato o accesible? 8.000 a 10.000. A ver, saco cuentas rápido. ¿Eso es en dólares cuánto? Son $5. 5 dólares. Ah, bueno, está bien, está accesible. No, 5 no, perdón. ¿Cuánto es? 8 entre... Sí, no, casi 800. como 10 dólares. Me algo quedé así. $5 porque el otro día... Ajá. ¿Cuánto dijiste que era? Ya te desfasaste. ¿8.000? 10 dólares. 10. Mira, el doble ahora cuesta. Porque antes estaba en 5 dólares al cambio. Hace 2 meses. Ah, wow. Bueno, Sí. hoy está en 10 ¿Te dólares. gustó? En el local de ahí de Galerías Pacífico Ok. va a estar ese precio. Ya me dijeron que estos son los que más le gustaron. Cada uno te pasó. Fíjense qué curioso ese ejemplo, que la chica vende eso todos los días seguramente y quedó desfasada en el precio, o no sé si es una estrategia de marketing, pero bueno, ella me dijo el precio en pesos, pero al cambio en su cabeza todavía se había quedado hace 2 meses atrás cuando ella comenzó a trabajar y lo estaba ofreciendo, y cuando debe ser que no mucha gente le pregunta a cuánto está en dólares, como yo lo hice como turista, y la chica me dijo el precio en dólares al cambio de hace 2 meses, o sea, en 5 dólares. Hoy el producto ha subido tanto en pesos que al cambio está ahora al doble, a 10 dólares. O sea, antes salía más barato comprar ese producto que lo que sale hoy. O si se preguntan cuánto cuesta un pase de metro, te cuesta 80 pesos argentinos. El autobús te puede costar 52 pesos o 68 pesos, pero esto depende de la ruta, de la distancia a la que vayas a ir. Todo va dependiendo de ese escenario. Fíjense que tanto es ya el esfuerzo de estar cambiando los precios en este momento que ya ni lo hacen. Simplemente borraron el precio acá. No sé cuánto logran identificar. ¿Cuánto creen ustedes que costaba esto? 2 medialunas con café con leche. Que esto es el desayuno, por cierto, más común acá, creo. Ahora, muchas cosas se han planteado para solucionar este problema, como ya les comento. Una de ellas es dolarizar y otra es lo que hacen muchos países, y lo digo por experiencia propia porque el mío lo hizo por mucho tiempo: imprimir billetes como locos para poder tener dinero inorgánico, para poder pagar los diferentes gastos que tiene el Estado para poder seguir funcionando. No sé si esa será la mejor solución o la mejor solución será dolarizar. Ya pues el tiempo nos los dirá, a ver cómo van saliendo de esto. Lo que sí deseo es que no lleguen a pasar por la misma situación, lo deseo de mucho corazón. Espero que bueno, todo vaya mejorando paulatinamente y se consigan los mecanismos necesarios para que esto no afecte a la población, que es lo más importante. Yo creo que hemos llegado hasta el final del video. Creo que para los que no conocían la situación económica del país, tienen una mejor noción de cómo está la situación, sobre todo si eres turista y quieres venir acá. Te cuento que es la mejor época para venir. Ojalá que esto no esté afectando a la larga al ciudadano de a pie, al ciudadano común aquí en Argentina, y los turistas de alguna otra manera nos estemos aprovechando de una situación, sino que se cree un beneficio para ambas partes y esto pueda servir para todos. Pero sí, si te preguntas si es bueno venir a Argentina como turista, pues sí, está en uno de sus mejores momentos para aquel turista que quiere ahorrar dinero. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. No se pueden perder los episodios anteriores que hemos hecho ya de nuestra visita a Argentina y los próximos que van a venir. Y para ello te tienes que suscribir, y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Si me quieres seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde Buenos Aires, Argentina, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.